¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Sí? Resulta que la ONU sacó recientemente un nuevo informe sobre cambio climático, ¿sí? Porque antes decíamos, bueno, o hay que mitigar. ¿Qué significa mitigar? Significa como tratar de solventar el problema, disminuir, ¿cierto? Antes decían, bueno, es posible disminuir el cambio climático. Resulta que en este informe dice no, ya lo que fue. Y el cambio climático está aquí para quedarse. ¿Sí? Esa es una de las conclusiones de este informe. Hace 10 años yo me hubiese parado aquí a contarles que, bueno, que es posible reducir si dejamos de usar el carro y tal. Ya no. Ya el problema es tan grande que eventualmente, en unos 2, 3 años, no sé cuándo, vamos a tener una sequía tan grave que vamos a tener problemas. Y la elección entre mitigación y adaptación ya no existe. Nosotros tenemos que adaptarnos, ¿sí?, a lo que viene. El cambio climático y la agricultura no tendrán buenas relaciones, que nunca la han tenido. O sea, normalmente cuando uno cultiva, los agricultores saben cuándo viene la lluvia, cuándo empezar a sembrar y tal. Y ellos se rigen por lo que ancestralmente han tenido, han conocido y han sabido. Resulta que cuando siembran, se les va la lluvia y pierden la cosecha. ¿Y cuál es el problema de eso? De que, bueno, pierden la cosecha y listo, ellos quebraron, pero es que nosotros, ¿cómo nos vamos a alimentar? ¿Cierto? Nosotros vamos a sufrir, los alimentos van a aumentar de precio y van a ser más escasos. Entonces, ¿por qué? Porque no le va a pasar eso a nuestro agricultor vecino, sino que le va a pasar a ese y a muchos más. Porque ahorita les pasa a algunos y otros sobreviven y pueden y siguen, ¿no? Pero no, va a haber un momento en que no vamos a poder producir nada porque no hay agua, ¿sí? O no estamos adaptados a esa ausencia de agua. Estamos cultivando en sitios donde sabemos que dependemos del riego, y donde no dependemos del riego, dependemos de la lluvia, resulta que no llueve, entonces los caudales de los ríos van a bajar, tenemos que ser mucho más eficientes en el agua y no tenemos la plata para invertirla en una infraestructura más eficiente de riego. Es un problema grave lo que se nos viene. Y como siempre, las poblaciones más pobres y vulnerables son las que sufrirán más por el cambio climático. O sea, son las que sufren las inundaciones, porque son las que menos conocimiento tienen y se ubican en zonas de alto riesgo. Son las que no van a tener con qué comprar los alimentos, porque les van a aumentar muchísimo de precio. Son las personas los agricultores de subsistencia que no van a poder subsistir porque sus cultivos no les dan. Entonces, un calentamiento globalizado a niveles altos y extremos tendrá mayor riesgo de desencadenar puntos de no retorno. Esto tiene que ver como con que la temperatura de pronto fluctúa y de unos años es muy alta y otros más baja y así. Va a llegar un momento en que se va a quedar en alto. Ese es el punto de no retorno. Ya se estabiliza el clima en una temperatura en la que todo cambia, ¿sí? Y se queda ahí. Obviamente, pues será perjudicial para la economía, es probable que conduzca a mayor estrés hídrico, es lo que los estudios indican que eso va a pasar. El nivel del mar va a aumentar, entonces poblaciones en zonas costeras van a ser desplazadas por el mar. Eso ya está pasando en muchas partes. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de una ciudad muy linda que hay en Italia que se llama Venecia. Venecia es una ciudad preciosa que está construida en una laguna. Pues el agua a veces los llena hasta acá. O sea, si ellos siguen con su vida normal, se ponen botas y ponen plataformas así para caminar por las calles inundados. Y ellos ya saben, bueno, ahorita estamos inundando, suben todas las cosas para el segundo piso. Así. No, y bueno, eventualmente esa ciudad desaparecerá, que llegará el agua hasta la torre más alta de la iglesia, pues, una de tantas que tienen. Bueno.
millones de personas viven en zonas costeras. Entonces es un problema grave que plantea la subida del nivel del mar. Ahora les voy a explicar cómo nos apropiamos nosotros de los recursos hídricos. Resulta que nosotros creemos que usamos el agua solamente cuando abrimos la llave, nos bañamos, cocinamos o tomamos agua. ¿Sí? Pero resulta que no, que eso no es solo así. Yo les voy a explicar este concepto a través de un indicador que se llama huella hídrica. Yo les hablé atrás de la huella ecológica, que era la cantidad de extensión, kilómetros cuadrados que necesita un habitante para satisfacer sus necesidades de consumo. Bueno, la huella hídrica es ese indicador de la apropiación humana del recurso hídrico, o sea, es una medida de cómo tú te apropias del agua donde tú vives y en otras zonas del mundo. Entonces, el concepto de huella hídrica ilustra los vínculos entre el consumo humano, pero no solo de agua, de todo, de todas las cosas de consumo, el uso del agua, el comercio, ¿sí? Y la gestión de los recursos hídricos. Es un indicador muy bonito para explicar esas relaciones, esos vínculos. Así que uno no los, a primera vista uno no los ve. Bueno, entonces yo les explico de dónde viene la huella hídrica. La huella hídrica tiene su base en otro concepto que se inventó un señor que se llama Tony Allen. Ese concepto lo inventó en el 93. Resulta que ese señor lo que hacía, él es experto en geopolítica y en el Medio Oriente. Dice, bueno, geopolítica, agua, Medio Oriente, no sé de dónde viene todo eso. Sí, de dónde viene eso, ¿no? Resulta que a este señor le parecía muy curioso que en el Medio Oriente, donde hay escasez de agua, no hubiesen conflictos más severos o guerras por el agua. Él decía, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que estas personas pues apenas tienen agua para tomar y no se pelean con los vecinos por el río o el pozo de al lado? O sea, ¿cómo será? Entonces él se puso a mirar y resultó que se dio cuenta de que, bueno, ellos eran países bastante ricos, ¿sí? Y que lo que hacían era que compraban productos que necesitaban mucha agua para ser producidos. Por ejemplo, el arroz. El arroz consume mucha agua para producirse. ¿Cómo vas a plantar arroz en un desierto? Imposible, ¿no? Entonces ellos llegaban, se iban al mercado internacional y decían, ve, necesito arroz. ¿Quién produce? Yo les compro. Y ya. Y entonces satisfacían su demanda interna de arroz y no tenían que usar su agua para producir ese arroz. Entonces este señor Tony Allen lo que dijo, bueno, si ellos hacen eso, entonces están importando agua en forma virtual. ¿Sí? ¿Les parece lógico? ¿O no? Sí, porque es que si el agua virtual lo que significa es que es el agua que se usa para producir eso que tú compraste o que tú hubieses necesitado para producirlo en tu país. Y resulta que no la usaste, sino que se la usó en otra parte y tú te la trajiste. Entonces, tú la usaste en Colombia porque resulta que hiciste un convenio con Colombia. Aquí se produjo el arroz, se usó el agua, se contaminó el agua, etcétera, aquí. Y ese arroz no se consumió aquí, sino que se fue para el Medio Oriente y se consumió allá. Entonces, ese concepto lo que explica es esa relación. El agua virtual vino de Colombia, se fue para el Medio Oriente. Entonces ese concepto fue muy revolucionario, muy interesante, y otras personas empezaron a desarrollar otros paralelos. Por ejemplo, la señora Falkenmark en Estocolmo, Suecia. Ella llegó y dijo, bueno, yo le voy a poner color al agua y a mí me interesa el agua verde. ¿Por qué? Porque los ingenieros se han dedicado toda la vida a estudiar el agua azul. ¿Y cuál es el agua azul? Pues el agua que viene de los ríos y de las fuentes de aguas subterráneas. Pero a ellos nunca les importa el agua que viene de la lluvia
y que no se convirtió en río, sino que se quedó como humedad en el suelo. Ellos no hablan de eso y resulta que es mucha. O sea, es muy poquita en realidad el agua que escurre y va a un río. Se queda como humedad del suelo en otras zonas donde, bueno, hay vegetación y no se riega, ¿cierto? ¿De dónde saca el agua la vegetación? Pues de la lluvia, ¿cierto? Entonces, ella hace esa distinción entre los colores del agua. El agua pone a consideración pues, de los expertos a nivel mundial que hay un agua que es agua verde y que es importantísima para la seguridad alimentaria, mucho más importante que el agua azul que viene de los ríos para el riego. Entonces, bueno, con estos dos conceptos llegó otro señor que se llama Hoekstra, él es holandés, y en el 2003 dijo o presentó el concepto de huella hídrica. Entonces, la huella hídrica tiene esa base del agua virtual, del agua que se usó para producir algo, se le suma al producto final. Eso es lo que representa la huella hídrica. Es esa suma de toda el agua, de todo el proceso productivo, hasta que tú tienes ese kilo de arroz en tus manos y te lo comes. Entonces ahí está toda esa agua que yo les digo que necesita cada producto para producirse. Y uno no visualiza la importancia del concepto hasta que les muestra lo que les voy a mostrar ahorita, luego de que les explique los tres colores del agua, que estamos hablando de la huella hídrica. La huella hídrica tiene tres colores. Tiene agua verde, que ya les dije, es el agua que se usa y que proviene de la lluvia y queda almacenada como humedad en el suelo y que las plantas la usan para hacer sus procesos metabólicos y producir los frutos. Esa es un agua que se contabiliza, agua verde. El agua azul es un agua que hace lo mismo que el agua verde, lo que pasa es que no viene de la lluvia, sino que viene del riego. La trajeron de un río. Y el agua gris resulta que representa algo más innovador todavía, que es que en ese proceso de producir arroz yo utilicé agroquímicos y contaminé cierta cantidad de agua, ¿sí? Entonces la huella gris representa ese volumen que se necesita para diluir esa contaminación y llegar a las normas vigentes del país. Por ejemplo, si yo eché tantos kilos de pesticidas al agua y resulta que la norma no me deja sino tantos miligramos por litro, necesito un volumen, por ejemplo, 5 ríos Medellín para diluir esa contaminación. Esa es la huella gris, ¿sí? Entonces, bueno, se introdujo ese concepto y ya les voy a explicar los cálculos que se han hecho para algunos productos. Bueno, aquí ya les expliqué que la huella hídrica pues está relacionada con toda la cadena de suministros, desde que se produce hasta que tú lo consumes, ¿cierto? Pero aquí está lo interesante. Resulta que para producir una camiseta de algodón se necesitaron 2.700 litros de agua. Dice, ¿pero dónde? ¿Sí? Para una taza de café, 140 litros de agua. Una taza de café. ¿Y de dónde viene esa agua? Bueno, es el agua que se necesitó para cultivar el café y luego para procesarlo y luego para que tú... Pero es un agua que se consumió. ¿Qué significa eso? Es una diferencia, no solo que se usó, sino que se consumió en el proceso. ¿Qué agua se consume en un proceso? Es un agua que ya no está disponible, o sea, que tú sacas de una fuente y ya no regresa a esa fuente. Entonces es agua que se evaporó. En el caso de un cultivo, es agua que tomó la planta y la evapotranspiró. Entonces, esa agua que la planta usa, la metaboliza y luego la evapora, ¿sí? Esa es la contabilidad de agua que representa estos números. Y miren que el algodón, ¿ustedes se acuerdan del mar Aral que les expliqué
Resulta que sí, que el algodón es uno de los cultivos que más agua necesita. Y ahí lo ven, una camisa, 2.700 litros de agua. Ah, pero eso no se queda ahí. La carne, 1 kilo de carne, 15.500 litros. ¿Y eso está representado en qué? No es que tome, es lo que come. Resulta que come pasto. ¿Durante cuántos años? No sé. ¿Cuántos años vive una vaca antes de que la maten? 3 años. Bueno, durante 3 años, esa vaca, ¿cuántos kilos de pasto se comió? ¿Sí? Y ese pasto, ¿cuántos litros de agua necesitó para crecer? A eso se refieren esos 15.500 litros de agua que se consumen para producir 1 kilo de carne que vamos y nos lo despachamos en un día. ¿Sí? Eso. Con la familia, obvio, amigos. Bueno, una copa de vino, 120 litros de agua. Y así. No, por ejemplo, aquí qué cosa interesante, un par de zapatos de cuero, 8.000 litros de agua. Un huevo, 135 litros de agua. Una bolsita de papitas de 200 gramos necesita 185 litros de agua para producirse. ¿Sí? Ustedes ven, esto que nos muestra, nos abre los ojos de que todo, o sea, no, la menor cantidad de agua que uno consume es cuando abre la llave en realidad. O sea, obvio que es importante porque es un consumo directo, pues abrir la llave y ser cuidadosos cuando uno toma agua. Pero es que uno tiene que pensar que si yo me compro esos zapatos, pues resulta que mi consumo de agua se aumentó en 8.000 litros. Y si me compro 4 camisas que no necesito, al planeta le costó cada camisa pues 4.000 litros, por 4, 16.000 litros. Eso es lo que le costó al planeta producir que usted viniera y se comprara esa camisa. Le costó mucho. Entonces, listo. En este punto, pues, ya ustedes vieron que es importante, ¿no? Sí, es muy importante hablar de agua. Ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Cuál es la perspectiva final? Entonces, yo les traigo una sugerencia, pues es más como para concluir. Esto es lo que se les dice desde esa fundación, en la corporación donde yo he trabajado, que se llama WWF, el Fondo para la Vida Salvaje. Ellos le proponen a las empresas, pero eso no significa que eso no aplique para uno, como persona, como individuo, como ciudadano de este planeta. Ellos les proponen, bueno, y es algo muy lógico, un mecanismo de 5 pasos, ¿sí? Uno, para alcanzar la sostenibilidad hídrica en una cuenca, usted tiene que hacer 5 pasos. El primer paso es crearse una conciencia sobre el agua. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Yo les estoy hablando, dando una información que a ustedes la analizan, la piensan y concluyen. Ustedes internamente hay un problema. Pues espero yo que concluyan. Cuando ustedes se dan cuenta, listo, hay un problema y es más grande de lo que yo pensaba. Esto no es solo así. Ahí ustedes empiezan a decir, sí, son conscientes del problema. Ese es el primer paso. Si usted no es consciente, cualquier cosa que haga, pues no va a funcionar. Lo primero es la conciencia. Entonces, el segundo paso, usted quiere saber cuál es su impacto, o sea, qué tanto aporto yo a ese problema. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros no quiere saber qué tanto está afectando al planeta. ¿No le gustaría saber? No. Claro, ese es el siguiente paso. O sea, yo soy consciente que hay un problema. ¿Qué tanto estoy aportando yo a ese problema? Ese es el segundo paso. ¿Sí? Entonces, en ese segundo paso hay muchas herramientas. Usted puede irse a internet y buscar
La contabilidad, por ejemplo, de sus emisiones de carbono. Usted puede más o menos definir cuánto consume y sacar la huella hídrica. Eso es un indicador. La huella hídrica para lo que sirve es para eso, para medir cuánto estoy impactando yo en el medio ambiente. Sí, ese es el segundo paso. Usted ya fue y se buscó asesoría y dijo, ay, bueno, ¿cuánto fue que yo en un año emití de carbono? Resulta que yo estoy usando mucho el carro. Y se da cuenta, pues, ¿dónde está su problema? O sea, ¿dónde estoy afectando yo más? Resulta que es que yo uso el carro todos los días hasta para ir allá a la vuelta de la esquina a llevar al niño al colegio, ¿sí? Entonces yo llego y digo, bueno, ¿qué hago yo para reducir ese impacto mío? Entonces yo digo, bueno, tendré que caminar un poquito más, además eso me sirve a mí.